Buena tarde, mi nombre es Maribeth Ibargüen Borja. En la actualidad me encuentro cursando un doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Cuauhtémoc de México. La materia es métodos cualitativos y cuantitativos en la investigación educativa y corresponde al cuarto cuatrimestre. La actividad consiste en un video explicativo que dé cuenta de cuáles son los diferentes diseños asociados al paradigma cualitativo y con ellos cuáles son las características más fundamentales que lo identifican para de esa forma poder ser asertivo a la hora de elegir el diseño que guarde coherencia, discreción entre lo que el fenómeno de estudio y el diseño que se elige, porque el diseño dentro de sus características nos orienta y nos muestra el camino a seguir, como cuál es el área. Dentro de cada área hay unos modelos que se ajustan más que otros, unos diseños, perdón, que se ajustan más que otros. También tenemos si vamos a estudiar un grupo poblacional o si es un solo individuo, entonces asimismo hay un diseño que está más coherente o no, de acuerdo al tipo de pregunta, al análisis de datos que vamos a hacer, al producto que nosotros estemos buscando dentro del proceso investigativo. Asimismo habrán diseños que se acomodan, se amoldan más a un proceso investigativo con un fenómeno de objeto de estudio o unos más. Entonces aquí tenemos como conceptos dentro de los procesos de investigación. Podemos encontrar a Hernández, Fernández y Batista en 2014 que nos dan una definición pertinente de lo que es un diseño. Entonces dicen que el diseño es el punto donde se encuentran las etapas conceptuales, el proceso de investigación con el planteamiento del problema, el desarrollo de las perspectivas teóricas y las hipótesis con las fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo. Entonces, precisamente lo que estaba manifestando anteriormente es como ese encuentro entre la teoría, entre la hipótesis, entre el producto, es el diseño quien realmente se constituye en ese tópico para poder que una investigación sea orientada de manera pertinente. No basta con decir que es cualitativa o cuantitativa, porque hasta ahí aún hay ambigüedad. El diseño es el que cierra, es la brecha más estrecha entre esos conceptos que tenemos, esas hipótesis que tenemos, esas teorías, y de acuerdo a ello poder elegir las herramientas, poder elegir todo cuanto se va a realizar. Por otra parte, tenemos un concepto de investigación también de Hernández, 2014, que dice que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Claro, eso es la investigación, es decir, nos permite conocer, a través de la investigación nos permite conocer ese mundo desconocido, ese cúmulo de cosas que nosotros no conocemos, que desconocemos, ese tantos fenómenos. Para darnos cuenta, para poder conocerlos, tenemos que ejercer procesos de investigación. Por otro lado, tenemos lo que es el concepto de investigación cualitativa, que es el tema que nos converge a este trabajo, y según Hernández también dice que son formas de abordar el fenómeno de estudio y deben ser flexibles, abiertas y sin fronteras o límites precisos entre ellas. Entonces, si miramos el concepto de investigación, entonces, claro, esos conceptos, el diseño y la investigación, entonces dice que la investigación cualitativa es una forma de abordarlo, porque también tenemos la cuantitativa, que también hay otra forma de abordar. Entonces, sencilla y llanamente, cuando definimos la palabra cualitativa, nos está enmarcando en unas características típicas para decir que es investigación, eso no cualitativa. Y por otro lado tenemos a Jiménez Domínguez, que fue citado por Salgado en 2007, que dice que los métodos cualitativos
parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. Oiga, el mundo social está construido de significados y símbolos. Entonces, cuando leo esta teoría, ahora sí pude entender precisamente por qué es que el método cualitativo está dentro de un propósito investigativo que es directamente intersubjetivo, es decir, está enmarcado por la subjetividad. Entonces, precisamente por eso, porque son significados y símbolos, y entonces en este marco se le da bastante oportunidad al investigador para que determine ese significado dentro de un proceso de investigación o fenómeno de estudio. Como ideas principales tenemos lo que son las herramientas, las características, la recolección de datos, las muestras y los diseños. Son términos que están directamente asociados con el paradigma cualitativo y lo que tiene que ver con su diseño. En materia de herramientas tenemos lo que son las biografías e historias de vida, que me parece supremamente fundamental para el caso de la deserción escolar, porque se puede precisamente abordar desde las biografías que los chicos que realmente, es decir, que de esa manera podemos vincular a la población objeto de estudio al proceso de investigación. También tenemos las anotaciones bitácoras de campo, también es supremamente importante porque eso quiere decir que el investigador va a tener ese contacto directo con ese fenómeno objeto de estudio, con esa comunidad, con ese contexto. Otras observaciones, entrevistas, entre otras diseños, tenemos los etnográficos, los fenomenológicos, la teoría fundamentada, tenemos los diseños narrativos, el estudio de casos, entre otros. Muestra, dice que la muestra no es probabilística, es decir, no la podemos probar dentro de un diseño cualitativo a diferencia del cuantitativo. Que la muestra es ajustable en cualquier momento, perfecto. En el cuantitativo la muestra se plantea desde antes de iniciar, mientras que acá yo en cualquier momento de la investigación puedo modificar la cantidad de la muestra, puedo adjuntar más personas a la muestra de acuerdo a las variables que se me vayan presentando. Y no generaliza resultados. Claro, los resultados no se pueden generalizar porque se hacen de acuerdo a un análisis. Entonces el análisis no permite generalizar, sino que se toma en cuenta la respuesta que se da de cada individuo para poder hacer el análisis. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con ajustable a cualquier momento, por ejemplo, en el caso de la investigación que se está cursando como objeto de doctorado, entonces tenemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la deserción escolar, puede ser que aparezca una variable, por ejemplo, lo que tiene que ver con que las familias con economía más precaria es donde los chicos más desertan. Entonces inmediatamente puedo meter una entrevista, puedo meter una bibliografía en historias de vida orientada hacia esas personas que tienen una economía más débil dentro de la comunidad para poder encontrar si realmente está o no afectando. La recolección de los datos se da en ambientes naturales, es decir, nada es forzado, no mide variables como en el caso del cuantitativo y el investigador es el instrumento. Y es por eso, como decía anteriormente, que se constituye en subjetiva, porque el investigador tiene mucha injerencia en el proceso de investigación. Las características de la recolección de los datos, análisis de datos, objetos de estudio, y se fundamenta en disciplina. Claro, más adelante vamos a mirar cómo el método cualitativo se fundamenta en algunas disciplinas y eso de manera más estrecha ya está definido es por un diseño, porque los diseños de manera tienen concebido que son más consecuentes con unas disciplinas que con otras. Esa es una de sus características, que de acuerdo a la disciplina o materia en la que se enfoca el proceso investigativo, asimismo podemos determinar cuál es el diseño más adecuado o apropiado para llevar ese proceso investigativo. Entonces, los principales diseños básicos de la investigación cualitativa son la teoría fundamentada, diseños narrativos, estudios etnográficos, diseños fenomenológicos, estudios de casos cualitativos e investigación. Entonces, para materializar bien este proceso,
se tomaron en cuenta las 7 características que se consideraron más fundamentales para que un investigador pueda tener claro y una conciencia extendida sobre cuál es el diseño que más se acomoda al objeto de estudio o al contexto en el cual se está desarrollando el proceso investigativo. De acuerdo a eso, entonces se tomaron las siguientes características. ¿Qué tipo de información se busca dentro de un diseño? ¿Cuál es el tipo de preguntas que cada diseño emerge? ¿Cuáles son los tipos de problemática que cada diseño puede realizar el proceso investigativo? ¿Cuáles las disciplinas más enfáticas, más puntuales a las que se acomodan? Los instrumentos de recolección, es decir, si elijo este diseño, ¿cuál instrumento de recolección debo tener? Por otro lado, análisis de los datos, claro. Si tengo, ¿cuál es el análisis para según el diseño? Y por último, ¿cuál es el producto que voy a obtener dentro del proceso investigativo de acuerdo a el diseño que se elige? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la teoría fundamentada y lo que tiene que ver con el mundo, el diseño etnográfico. Entonces, la teoría fundamental habla de procesos o fenómenos, problemas de investigación, es a lo que ella a lo que se refiere. Las preguntas son procesos relacionados entre conceptos de un fenómeno. Se va más por los conceptos que se tienen ya por los conceptos para la conformación de conceptos acerca de un fenómeno, tipo de problemas cuando no disponen de teoría. ¿Por qué? Porque precisamente la teoría se fundamenta a partir del fenómeno de estudio. ¿Cuáles las disciplinas en las que más se fundamenta? Son las ciencias sociales y del comportamiento humano, ciencias de la salud y las ingenierías. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección si elegimos la teoría fundamentada? Entrevista y grupos de enfoque. ¿Cuál es el objetivo? Interacción o acción entre individuos. Entonces, si vamos a realizar un proceso que lo que andamos buscando es cómo interactúan los individuos entre ellos para nosotros a partir de ahí crear una teoría, entonces ya sabemos, lo estamos haciendo desde el campo, por ejemplo, las ciencias sociales, que se mira la relación, porque las ciencias sociales, pues de hecho, y el comportamiento humano son los que más tienen que ver con la forma como interactuamos nosotros como individuos dentro de una sociedad. Y por último están los productos. Claro, el producto de la teoría fundamentada es explicar un fenómeno o responder al planteamiento del mismo. Ahora tenemos lo que son los diseños etnográficos. Estos definitivamente explican sistemas sociales como la historia, la evolución, la estructura política y economía. Instrumentos de recolección. Está la entrevista, las notas de campo, los documentos que existen acerca de eso, los instrumentos de objetivo, el sistema social como un todo. Ese es el objetivo principal. Entonces vamos a estudiar, por ejemplo, el sistema social, el comportamiento de una comunidad en general. Entonces podemos inmediatamente tomar lo que es el etnográfico. El producto, la descripción o explicación de un sistema social, todo el sistema. Entonces, ¿cómo funciona, diga usted, la salud cómo es la historiosidad de un contexto? Entonces, inmediatamente podemos aplicarnos al etnográfico. ¿Cómo ha sido la evolución del pueblo, por ejemplo, de Llorón? ¿Cómo ha evolucionado Llorón? Entonces, aplicamos al etnográfico, es decir, vamos a hacerle como el estudio a ese pueblo acerca de una situación X. Y así se... Pero aquí en esta diapositiva voy a hacer gran énfasis en lo que tiene que ver con el diseño fenomenológico, porque de acuerdo al análisis que se hizo dentro de este trabajo, hay 2 diseños que se ajustan más que todos los demás al proceso de investigación relacionado con el fenómeno de estudio sobre la deserción escolar. El fenomenológico, por ejemplo, la información, experiencias comunes y diferentes. Entonces, dentro del marco de la deserción escolar hay chicos que tienen una experiencia, otros que tienen otras familias con experiencias totalmente diferentes. Las preguntas, experiencias en común de varias personas con un mismo fenómeno, es decir, una misma problemática.
Entonces, lo que acabo de decir, aunque la deserción escolar, entonces me permite establecer una pregunta que vaya orientada precisamente a la explicación de varias personas, pero que están dentro de un mismo fenómeno. Tipo de problemática, claro, conocer varias perspectivas de un mismo fenómeno. Mire la relación y coherencia que va guardando. Las materias psicología, educación, ciencias de la salud, claro, ahí está el marco educativo y también un poco de psicología, pero la investigación te está orientando directamente desde el proceso de educación. ¿Cómo afecta la deserción escolar esa educación de los chiquitos, chiquitas e incluso las familias que están dentro de ese proceso? Instrumentos de recolección están la observación, entrevista y grupos de enfoque. Objetivo, en individuos con experiencias en común al fenómeno, como es el caso de la deserción escolar. Muchas familias, muchos pobladores de Lloró son víctimas de la deserción escolar. Como producto tenemos descripción del fenómeno y experiencias compartidas. Y como análisis tenemos descripción de fenómenos y experiencias en común de varios participantes. Entonces allí, como se puede ver, todo va encadenado. Dentro del narrativo, no voy a profundizar, pero también allí están todas las características y voy a hacer mucho énfasis aquí en la investigación-acción, que es el otro diseño, considero pertinente e importante poder abordar dentro del proceso investigativo por todas las condiciones que tiene. ¿Cómo es si miramos la pregunta, problemática o situaciones de un grupo o comunidad? Claro, este es un gran grupo de familias, de chicos que están dentro del flagelo de la deserción escolar. Tipo de información, problemáticas de naturaleza colectiva. La deserción escolar se ha constituido en un problema colectivo, porque nosotros sabemos que de alguna manera el chico, la chica que deserta, por lo general, termina afectando de alguna forma a la sociedad en la que vive y convive, porque en la mayoría de los casos terminan participando de grupos delictivos, el mundo del AMPA, el mundo de la drogadicción, las familias que conforman se terminan por lo general rápidamente y entonces son muchos problemas que de alguna u otra forma le trae a la sociedad, incluida la situación económica que como ya sabemos pues nunca podrá ser la mejor, por lo general no es la mejor. Problemática, tipos de problemáticas de comunidad con pretensión de cambio. Esta es la gran diferencia con el fenomenológico, es lo que le aporta además, porque además de plantear las variables, por ejemplo, en la situación es encontrar cuáles son las variables, que vienen emergiendo en ese problema de deserción escolar. Además, está la oportunidad de como investigador poder ofrecer un paquete de ofertas que vaya en pro de mitigar esa deserción escolar y mejorar la condición de vida de los pobladores de Lloró. Disciplinas con más énfasis. Claro, entre las disciplinas con más énfasis están las ciencias sociales, las ciencias ambientales, de la salud e ingeniería. Se enmarca entre las ciencias sociales. Todo lo que tiene que ver con el estudio de la comunidad lo podemos meter en el ámbito social. Instrumentos de recolección están las entrevistas, foros de discusión, reuniones grupales, cuestionarios, entre otros. También dentro del proceso investigativo se tiene en cuenta que se van a hacer entrevistas, se tiene programado hasta ahorita entrevistas, reuniones grupales, hay cuestionarios, esas tres. Objetivo, problemas de grupo o comunidad, claro, y de índole académico, político o social. Ahí vuelve y juega lo que tiene que ver porque de alguna forma la deserción escolar afecta la situación académica de los chicos y dentro de lo social, pues claro, es un problema que se constituye para una sociedad. Y análisis de datos se hace a través de diagnósticos de problemáticas, proyectos o programas de solución. Insisto, lo de la solución es lo que se agrega más. Entonces, al terminar la investigación, no sencillamente me quedo con las diferentes variables que se encuentran, sino que sencilla y llanamente voy a proponer un paquete de oferta que mitigue la deserción escolar en la comunidad. En lo que tiene que ver con estudios de caso, de manera generalizada, sus características van hacia problemas de naturaleza particular.
Es decir, que son sobre eventos de la realidad socioeducativa, pero que están directamente relacionados con un solo individuo más que todo, con un sistema educativo o una situación relacionada con el sistema educativo, casos particulares, como ya lo había dicho. En lo que tiene que ver con el objetivo, dice que es un programa, puede ser un programa innovador, algo específico, algo complejo en funcionamiento. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un ambiente virtual de aprendizaje en la institución educativa para mejorar los procesos de lectoescritura. Entonces, podemos precisamente echar mano a este diseño estudios de caso, porque es un programa innovador dentro del proceso educativo y que va a facilitar así poder desarrollar mejor lo que tiene que ver con la educación. Y como conclusión entonces, en parte ya la tomé allá porque permitió conocer, creo que después de este trabajo ya se tiene un fundamento teórico, ya se tiene un fundamento en estrategias y características para poder elegir de manera asertiva lo que tiene que ver con el o los diseños, porque quiero reiterar que no necesariamente puedo elegir un solo diseño. Se pueden elegir 2, 3 o 4 diseños de acuerdo a los que más o mejor se acomoden de acuerdo al fenómeno, objeto de estudio y al contexto en el cual se desarrolla el proceso investigativo. Para el caso de la presente investigación, después de hacer un análisis concienzudo y profundo de los 6 diseños de investigación o paradigma cualitativo, está más que claro que los que más se ajustan son el fenomenológico y la investigación. Como referencia se tomó a Fernández y Batista 2014 en su obra Metodología de la Investigación, sexta edición, a Sandin 2003, Investigación Cualitativa en Educación, Fundamentos y Tradiciones, a Salgado 2007, Investigación Cualitativa, Diseños, Evaluación del Rigor Metodológico y Retos, de la Universidad de San Martín de Porres. Así que este es el trabajo que se entrega como fruto de ese proceso de investigación. Muchísimas gracias y excelente tarde para usted, mi querida tutora.